Shalom para todos, una nueva oportunidad para continuar en el estudio del libro de Santiago. Y hoy vamos a comenzar con el episodio número 8 y le hemos puesto como título Reino versus religión. Vamos a leer del versículo 3, del capítulo 3, del versículo 13 al versículo 18. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En el episodio anterior habíamos visto nuestra dicción, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, cómo debía ser, y habíamos visto algunas simbologías y algunas comparaciones hablando de la lengua. Pero ahora Santiago va a pasar a la parte de la acción, la parte del comportamiento cristiano, la ética cristiana. Cómo debemos reflejar a Cristo en nuestra vida, en nuestro andar cotidiano, en nuestro mundo, en nuestra forma de vivir. Cómo debemos mostrar a aquel varón. Y comienza con una pregunta. El versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Es una pregunta que deberíamos hacernos a diario. Sabio es aquel que muestra la vida de Cristo en su andar, en su forma de actuar, en su forma de pensar, en la forma de expresarse con sus prójimos y consigo mismo, por supuesto, pero está hablando de la relación que debe haber con nuestro prójimo. Y la sabiduría, según Cristo, está enfrentada a la religión. La sabiduría, según Cristo, no se trata de conocimientos adquiridos por medio de un estudio que podríamos decirle académico, sino más bien es mostrar al varón perfecto, mostrar a Cristo en nuestras vidas, ¿no? Porque mucho no podríamos mostrar algún título, pero sí todos los cristianos podemos mostrar a Cristo en nuestras vidas. Una verdadera es una verdadera y auténtica aplicación de los principios básicos del Evangelio, del reino de Dios, llevados al, al, al vivir diario, digamos. Así que el versículo 14 dice esto. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Ahora Santiago va a ir al hueso. Va a decir que aquel sabio que es incrédulo basa su sabiduría en el egoísmo y en la jactancia y la mentira, a fin de satisfacer sus intereses propios. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, esta es la forma de conducirse de un religioso. Su forma de conducirse el primer pantallazo que podemos ver es un egoísmo, una jactancia y unas mentiras que se llegan a hacer, llegan a formarse como una estructura de ese personaje para poder o tratar de llegar a un entendimiento teológico. El versículo 15 es más específico aún. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Acá tenemos que hacernos una pregunta.
Es posible que en el mundo cristiano, es posible que entre nosotros, los cristianos, especialmente en el liderazgo cristiano, haya esta clase de, entre comillas, sabiduría o manipulación que es demoníaca, porque Santiago lo va a llevar y lo va a expresar en tres extractos. Lo primero que nosotros vemos que es una sabiduría que tiene que ver con lo terrenal y se está refiriendo a la religión. La religión se puede hablar de tres formas. Primero, que es terrenal. La palabra religión sí viene de un origen que habla de religar algo que fue cortado, de atar ese cordón que ha sido roto. Es el esfuerzo humano por llegar a Dios. Es al revés de la fe, porque la fe es lo que Dios ha puesto, la semilla que Dios ha puesto en nuestras vidas para que Él pueda alcanzarnos a nosotros por medio del sacrificio de Cristo. Es al revés. Ahora, cuando nosotros nos esforzamos para hacer algo, para llegar a Dios y para llegar al cielo, se llama religión. Y en ese afán podemos cometer algunos errores que pueden ser drásticos. Fíjese en que lo primero, que el origen de esto es terrenal. Significa que si es terrenal, es de la tierra. Significa también, al decir esto, que no es celestial, no proviene de Dios. Y si no proviene de Dios, quiere decir que es maligno, porque Dios es todo lo contrario. Vemos lo que Santiago dice en el capítulo 1, verso 17, acerca de Dios, del reino. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios tiene para nosotros, para los seres humanos, toda buena dádiva, todos los mejores regalos y todo don perfecto. Qué precioso, ¿no? Porque eso es Dios. Y todo al revés sería la religión. La religión es terrenal, es el esfuerzo del terrestre para llegar al cielo, es esa imposibilidad. Ahora, lo divide en tres partes, dijimos, terrenal. Lo segundo es animal. Ver en el contexto de lo que está hablando, se está refiriendo al escritor a lo sensual, a la forma natural de pensar del ser humano, aquello que está en lucha, como dicen Romanos capítulo 7 y capítulo 8, es la lucha del espíritu contra la mente del hombre, ¿no? Entonces, Pablo en un momento va a decir que queriendo hacer lo bueno, termina lamentablemente haciendo lo malo. Pero luego, en el Romanos 8, va a expresar cuál es la salida, hacia dónde Dios quiere que lleguemos, a un gobierno del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando el Espíritu de Dios comienza a gobernar nuestras vidas, nosotros ya no pertenecemos a esa sabiduría terrenal, sino más bien a la espiritual que hemos leído que proviene de Dios. Ahora, vamos a seguir con la tercera parte. Dijimos terrenal, terrestre. Segundo, animal, fíjese cómo se expresa, que es la sensual, la natural. Eh, Vamos a ver el capítulo 1, versos 13 y 14. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hay dos cosas en este capítulo. Está la prueba y la tentación. La prueba es un avance, la tentación es un retroceso. Detrás de la prueba está Dios llevándonos, empujándonos, fortaleciéndonos. Detrás de la tentación está el enemigo, tratando de hacernos caer. Hay una gran diferencia. La prueba se basa en la fe. La tentación se basa en la concupiscencia, esa palabra tan
larga y que pocas veces lo entendemos, ¿no? Pero la concupiscencia es los bajos instintos humanos que cada ser humano tiene. Esa naturaleza animal que se manifiesta en nuestros miembros, dice Pablo, ¿no? Esa forma de ver las cosas desde una perspectiva humana, racional, mental, pero no tiene que ver con lo espiritual. Entonces Dios no nos puede tentar. El origen de todo lo malo no proviene de Dios, proviene del diablo. Así que por lo tanto nosotros podemos decir algo, que cuando tomamos una decisión, que cuando llegamos a tomar una forma de pensar, cuando nos estructuramos en algo, puede ser animal o espiritual, ¿no? Llegamos a una conclusión. Entonces, el versículo que estamos leyendo nos da tres formas ahí de cómo se manifiesta la religión. Decimos terrestre, diabólica, animal y diabólica, perdón, terrestre, animal y diabólica. ¿Qué decimos cuando hablamos de religión? Estamos diciendo Estamos diciendo que aún siendo cristianos, podemos caer en la religión, en tratar de agregar al sacrificio del Señor, a lo que Dios ha hecho por nosotros, a la salvación, obras nuestras que puede aún supuestamente, o entre comillas, mejorarlo. No podemos mejorar nuestra forma de ver, de cómo Dios nos ve a nosotros. Simplemente lo que podemos hacer es aceptar a Cristo en nuestras vidas. Y eso da lugar a que el Espíritu Santo comience una obra en nosotros y vaya cada día perfeccionándonos para llegar a la altura del varón perfecto. Vamos al versículo 16. Vamos al versículo 16. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Seguimos con lo que significa la religión. Celos y rivalidad. Entonces la pregunta que nos hemos hecho, ¿es posible que nos suceda eso a los cristianos? Bueno, sí, es posible. No debería ser así. Pero es posible que sucedan estas cosas. Que haya celo, que haya rivalidad, que haya perturbación, que haya desaveniencia. Y toda obra perversa, dice Santiago. Vamos al versículo 4, el versículo 1 del capítulo 4 nos da el origen de todas estas cosas. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el origen de todas estas cosas malas? Si nosotros vemos una guerra entre naciones, por ejemplo, ¿de dónde viene? De lo que dice aquí, de una ambición desmedida, de algo o de alguien que quiere llevar su forma de pensar o su postura más allá de lo que piense el otro, no interesándole absolutamente nada lo que el prójimo piense. Ahí están las formas de homicidio. Entonces, vamos a terminar acá, porque luego podríamos seguir con esto. Pero vamos a terminar aquí. El versículo 17 nos habla del origen de la sabiduría de Dios. Este es el reino de Dios. Fíjese en lo que dice. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El origen de esto es Dios mismo. Capítulo 1, verso 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Está hablando de Dios. Deberíamos estar en ese reino, debemos estar en ese reino, debemos mostrar la sabiduría de Dios, la sabiduría de Cristo en nuestras vidas. ¿De qué forma? Teniendo esto en claro, ¿cuál es la enseñanza o cuál es la práctica de hoy en este tiempo, en este pensamiento? Bueno, es esto, que hay dos reinos. Uno es espiritual y el otro es terrenal. El reino espiritual tiene un rey, es Dios, es Cristo. Y el reino terrenal
es la religión. Y ya sabemos quién es su rey. Nosotros, cada vez que podamos decidir, cada decisión que tomemos, vamos a tomar, vamos a posicionarnos en un lugar y en el otro. Leemos para finalizar el versículo 18. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno, gloria a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias y pedimos tu gracias, bendición, que esta palabra pueda grabarse en nuestras vidas, Señor. Gracias, En el Señor. nombre de Jesús te bendecimos. Gracias, Señor, te bendecimos. Bendice a aquellos que nos escuchan. Gracias, Jesús. Muchas gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. Shalom para todos.